Tenemos en la línea y agradecemos que nos tome la llamada la diputada Silvia Violeta Garfias, quien es diputada e integrante de la Comisión de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada, por tomar una llamada. Gracias, Itlali Jesús, a la orden, y bueno, pues gracias también por la oportunidad de platicar sobre este importante y grave y riesgoso tema que es la iniciativa que se envía el fin de semana sobre la ley de amnistía. Diputada, preguntarle en ese sentido, porque allí en la ley se precisa, o al menos se adelanta, ¿no?, que hay algunos delitos que no están dentro de esta categoría para recibir, digámoslo así, la amnistía, el perdón. Ya usted lo mencionaba y lo adelantaba, es un riesgo, uno de los delitos, y sí quiero puntualizarlos, que no serían acreedores a tener libertad, digámoslo así. Aquellas personas que los cometan son los homicidios, robo a casa habitación, secuestro, violación, delincuencia organizada, trata de personas, el comercio de las armas, la corrupción y el coachicol. En este sentido, ¿cuál es el riesgo? Porque ya nos lo decía, el riesgo de esta ley de amnistía. Pues son varios. En primera, en la exposición de motivos, el titular del Ejecutivo hace referencia a 12 leyes de amnistía que con anterioridad el Congreso ha aprobado. La primera, que data en 1978, para excarcelar a los presos políticos de la guerra sucia. Es decir, se mandó una iniciativa y se aprobó particularmente para los presos políticos sobre la guerra sucia. Y luego en 1994 se manda de nueva cuenta otra iniciativa que también se aprueba, pero en particular para los presos derivados de este conflicto encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora, la exposición de motivos cambia un poco e incluye 5 delitos. Ahorita que te escuchaba, sí incluye incluso el tema del robo simple a domicilio, a casa habitación, aunque sí señala que este debe ser sin violencia. Pero, por ejemplo, en ninguna parte de la iniciativa, en ninguna, contempla la reparación del daño. Es decir, que yo puedo decir por un abogado, con alguna argucia legal, puedo decir que formo parte de un pueblo indígena, una comunidad indígena, y entonces aquí la ley señala que por cualquier delito, es decir, que si formo parte de una población o una comunidad indígena, por cualquier delito, puedo adherirme a esta ley de amnistía. Diputada, para aclarar esta situación que está mencionando y ponerle un ejemplo a la audiencia, digamos, si llega una persona de alguna comunidad a robarnos a la casa con una arma punzocortante, no nos hace lesiones, no hace daño, nada más por el miedo que genera, le entregamos las pertenencias, después de ser acusado, detenido, ¿no va a regresarnos lo que es nuestro? Exactamente, ese es el tema. En ninguna parte contempla la reparación del daño a las víctimas. Y entonces ese es el mayor riesgo, porque yo puedo argumentar cualquiera de estas causales y finalmente, si estoy ya en prisión, no es porque haya sido un ciudadano o una ciudadana ejemplar. Y dudo mucho que yo vaya a salir a querer reincorporarme socialmente. ¿Sí me explico? Ahí es donde está uno de los riesgos. La redacción es tan mala, es tan poco precisa, yo no sé si intencional o no intencionalmente, que cualquier persona va a poder argumentar en estas causales y entonces adherirse a esta ley de amnistía. Ahora bien, ayer me preguntaban, pero es que mucha gente que no ha tenido la defensoría que corresponde porque está en situación de pobreza, y así con su discurso populista el titular del Ejecutivo ha dicho que esta ley es para atender a los pobres. Bueno, la iniciativa también señala que tiene que ser a petición de parte, no es de manera general, de tal suerte que tendrán que requerir un abogado para elaborar el oficio a petición, ya sea un familiar, persona interesada o algún organismo de derechos humanos. Van a requerir un abogado. ¿Y quién va a poder pagar el abogado? ¿La gente pobre? Entonces se quedan en el mismo estado de indefensión. Otro riesgo que vemos es que señala que por el delito de narcotráfico, de narcomenudeo,
aun cuando esto es competencia estatal, es deterioro del fuero común, y entonces se está obligando a que se armonicen y que se equiparen y se creen leyes de amnistía estatales en los mismos términos que la ley federal. También ahí es una invasión a las competencias de los estados, Se les olvida que estamos en una federación y que hay que respetar estados y municipios. O Pero sea, bueno, general, dicen diputada, que si yo soy... Ajá, ¿sí? en general, diputada, ¿les están dando más elementos a todos los delincuentes para poder salir? ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? Así de claro, así de claro y sin vueltas. Dice que si somos narcotraficantes porque acreditemos que somos pobres, ya vamos a salir. Bueno, Nada pues, más por simple hecho de ser pobre, entonces no cuenta el delito y no cuenta la reparación del daño. incluso las agresiones que puedan tener daños psicológicos, si bien pues no lesionas a una persona. En ninguna parte de la legislación está obligando a los delincuentes a la reparación del daño. Sí, lamentable situación. Muchas gracias, diputada. Esperamos volver a tener contacto con usted para ver cómo se modifica pues todo esto que ha mandado el Ejecutivo por medio de el Legislativo, el Poder Legislativo, y pues cómo se va dando el seguimiento y se puede modificar, regresar incluso, o pues qué intervención van a tener ustedes. Muchas gracias, y bueno, lamentablemente tienen mayoría en Morena, son pues solamente levantadedos, ni siquiera analizan las legislaciones, les mandan la instrucción, y por eso muchas de las iniciativas pasan tal cual. Eso es lamentable en este país, es un gran retroceso. Gracias por la oportunidad. Pues están abiertos los micrófonos, sobre todo para hacer la crítica, diputada. Muchas gracias. Gracias, buen día.